corte la plaga en suelo porteño. Un sueño menos cada vez que frunce el ceño. No importa la tele ni el anuncio en internet, que no te encandile con tacho ni luces LED. Rompe familias como rompe pavimento, llena ataúdes mientras te cuentan el cuento. ¿A qué corporación se desvían esos caudales? Está muy claro que... Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Vení Cuando Quieras, que lo digo ya hace un tiempo, más de un año. Se transformó en un Vení Cuando Se Pueda, porque estamos en casa, cada uno inventa su estudio, por prevención o por necesidad. Le ha pasado ahora a Intratables. Le mandamos un saludo a Brancatelli, que también se infectó con este virus maldito, se hizo un testeo porque tenía que viajar, y mientras estaba en el programa le comunica a los demás: no me toquen, aléjense, me acaba de dar positivo. Y por eso todos los que estaban allí, inclusive el pobre Diego Peretti, que había ido el día anterior de visita, están aislados en sus casas. Bueno, otros nos aislamos por prevención, y cada programa tiene casi siempre 1, 2, 3 o 20 o todos los integrantes transmitiendo desde donde se pueda. Algunos estudios se van acomodando, ponen algunas divisiones especiales para no contagiarse. Es un momento fatídico que estamos viviendo en el mundo y lo sabemos. Pero bueno, comenzaba con el título del programa, Vení Cuando Quieras, que ahora se transforma en un homenaje a quien el COVID se llevó la semana pasada y que lamentamos tanto, y le rendimos el homenaje necesario al líder de la descarga, las sabrosas zarigüeyas, Matías Conte. Y así pasó en estos días también con Daniel Comba, un productor teatral importantísimo, pero tantos otros anónimos que desconocemos, que el COVID se lleva, a pesar de todas las medidas que se toman, además de las precauciones, a pesar de tener muchas vacunas, pero que todavía no se pudo vacunar a toda la población, y más allá de los esfuerzos que ha hecho una oposición que no es una oposición como habitualmente existe en el mundo, como la que yo conocí cuando presidía Alfonsín, cuando presidió De la Rúa, cuando presidió Menem, cuando presidieron los Kirchner. Esto es gente que se opone porque sí nomás, bien lo dijo Aníbal Fernández. Yo me opongo, yo voy a pintar la pared de blanco, bueno, la voy a pintar de negro, pero ojo que después la pinto de negro, entonces la vamos a pintar de blanco. Esto no es una oposición, las oposiciones no trabajan así. No trabajan así. En el Parlamento inglés, en Gran Bretaña, cuando por COVID o por resfrío, por lo que sea, 2 legisladores dan la baja hasta que se repongan, la oposición baja 2 legisladores para seguir manteniendo los porcentajes. Eso es una oposición. Lo que tenemos nosotros es Bullrich, es Maggi, es Carrió, es Waldo Wolf. Son mierdas de personas que además ejercen de una forma de mierda este posicionamiento absolutamente electoral que se caga en la vida de la gente. Se caga en la vida de la gente. Bendigo a la señora que puteó a Bullrich tener en la cara, en la boca. Está haciendo campaña como Larreta, la felicito a Moria. A Moria, que le dijo, es el candidato con cara de extraterrestre, que empezó a hacer campaña y lo tenía al lado a Larreta comiendo croquetas mientras se moría la gente. 39 chicos internados por COVID en el Garrahan tenemos ahora, Larreta. 39 chicos. Decime si hace 2 meses había chicos internados por COVID en el Garrahan. ¿Sabés que se murieron 3? Acá lo tengo, mirá. Bueno, no sé si se llega a ver. Esto es Canal 26. De la pantalla, acá arriba. Canal 26. Ahí lo dice el GAF. 3 niños fallecieron con COVID en el hospital Garrahan. 8 hay internados ahora en el hospital Elizalde. No, Larreta, y vos que votaste a Larreta y estás orgullosa por las macetas, vos que estás orgulloso por los cordones con LED, hay 10 en el Gutiérrez. Yo no le tengo que hablar a esa gente de mierda, te tengo que hablar a vos que sos rescatable. Larreta es más, ¿y no te acordás que celebraba con los grobos sabiendo que era un tipo corrupto, hijo de otro corrupto, un bueno para nada, un tipo sentenciado por varias cámaras por contrabandista, una basura para Boca, una basura para la ciudad de Buenos Aires, un bueno para nada, un hombre que se recibió de ingeniero en 2 años porque el padre le pagó la carrera? Te tengo que avisar a vos que te equivocaste una vez. No le creas a La Nación Más, no le creas a TN, no me creas a mí ni a Víctor Hugo. Analizá con los diarios del exterior. Solamente si te guías con lo que publica la BBC sobre la Argentina o el Washington Post, ya está, te tengo que avisar a vos, melón. Pero bueno, nada, en el Día Internacional de Solidaridad, en conmemoración del genocidio armenio,
por parte de los turcos, que hace un año más o menos hicieron algo parecido, que siempre se la toman. Ojo que el gobierno turco, el turco hacia el exterior es como los Estados Unidos, ¿eh? No estoy hablando de la cultura, a mí me encanta la música country, el cine de Hollywood y las vacunas de Jonas Salk. Pero Estados Unidos en su política exterior es una basura, y Turquía también. Fue imperial en algún momento, el Imperio Otomano, y sigue todavía teniendo en su espíritu colonialista las ganas de asesinar armenios. Y es que hace más de 100 años han hecho un verdadero genocidio. Bueno, los recordamos a los armenios, como recordamos siempre los judíos, y estamos con las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Lamento también, en esta especie de obituario que hago, la ida de Porota, 95 años, vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, luchó por la búsqueda de su hija Alicia y la despedimos esta semana. Con tristeza, se nos están yendo las madres y las abuelas, pero queda la memoria, tiene que quedar la memoria de nosotros, de todos nosotros. Acá, para imponer un régimen económico por las mismas familias que siempre han dominado la Argentina, llegaron al punto de llamar a militares que tienen acá el escudo nuestro, juran a la bandera, o sea, a militares de la misma escuela, de San Martín, de Perón, de Sabio, de Mosconi, del General Leal, a militares, con toda la honra que tenían los militares hasta 1930, viste, en ese mismo uniforme, de la misma marina del almirante Brown, aviadores, del mismo lugar donde estaban los héroes de Malvinas. Esa gente se encargó de hacer el trabajo sucio para los Bullrich, para los Brown. Terminaron en cana, por supuesto, los forros usados por esta gente. Martínez de Oz murió de viejito y en la casa. Videla se murió preso y cagando, por suerte. Dictadura que ha sido reivindicada, de alguna forma, opuesta de voz muy profunda, de muy poca cultura, que suelto de cuerpo le dice a la nata que hay que formatear a la Argentina, porque en esta época, así, con tanto griterío, la democracia no funciona bien en otro tipo de países, claro, donde no hay negro, ¿no, Longobardi? Donde no hay planes. Y la nata le dijo, che, qué fuerte lo que estás diciendo. Ahora, Débora Flacher subrayó todo esto a la noche. Sí, haría falta algo así, un poquito más autoritario, con un poco menos de institucionalidad. Mirá la Débora Flacher. Al otro día Laje dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice Longobardi. Posiblemente tenga un poco más de cultura, no mucha, Laje. Y bueno, vienen todos de la mano de Daniel Haddad. Los tres son de la escuela de Daniel Haddad. ¿Se acuerdan Haddad y Longobardi en los 90? El programa que tenían. Daniel Haddad, el turco Haddad, no ha demostrado ser un hombre demasiado democrático, y por supuesto que también sería acomodaticio, si es que viene lo que la CIA ha publicado, que puede ser que haya una época de mucha convulsión en América Latina. Bueno, se ven venir que los gobiernos que han puesto con el lawfare no anduvieron, entonces posiblemente necesiten una fórmula no militar, pero bueno, poco institucional. Eso, que ven un tipo como Spert, por ejemplo, acá lo ponen ellos y más o menos van zafando de las cuestiones judiciales y nos seguimos endeudando un poco más. Y el negro, palo y que me limpie el auto. Bueno, si esto sucede porque a Clarín le interesa, por eso manda a tipos como Longobardi. Se enteran de lo que dice la CIA, Clarín se quiere acomodar, no va a dejar de existir, no va a defender la democracia, y por supuesto que el periodista, como es un hombre que vive de su sueldo y quiere seguir teniendo el canje de la ropa, el canje con la casa que lo invita a comer, el canje con los vinos, y sigue queriendo tener sus 700 lucas, su 1,5 millones de lucas, más o menos, eso debe ser lo que debe estar ganando un Leuco, lo que debe estar ganando un Majul. Quieren seguir viviendo, esté quien esté, les importa un carajo quien esté. Con algunos pueden hacer oposición, con otros pueden hacer oficialismo, y si viene una mano fuerte, hacen silencio, pero quieren flotar. Flotado Gómez Fuentes, el gran periodista que nos decía estamos ganando la guerra, o Neustadt o Grondona, han estado en la época de la dictadura, no es que se han rebelado. Aquellos que tenían un pensamiento un poquito más libertario, como Mario Mactas de derecha, o Ulanowski, más parecido a mi pensamiento, se tuvieron que ir del país, y otros se murieron, como Rodolfo Walsh, como Paco Urondo y tantos otros que han desaparecido. Bueno, por ese lugar andan los periodistas, pero bueno, estábamos haciendo un obituario, lamentablemente en esta época de COVID, se nos suma la gente que se muere, o de viejita, como Porota, o en un accidente terrible. Ayer el ministro Meoni, que aparentemente era un buen hombre, todos hablan muy bien de él, todos lo querían, la oposición lo saluda con emoción, Jorge Macri y otros tantos. Colegas en algún momento, porque fue intendente durante 15 años de Junín.
el lugar hacia donde iba a visitar a su familia. Le recomendó que no maneje, qué sé yo, no sé, todavía no se sabe qué pasó, poco importa. Desapareció además un ministro clave en estas épocas en que se sabe que el transporte es lo que enferma mucho, el transporte público. Y él mismo fue con todos los operarios a abrir las ventanas y sellar las ventanas de los trenes, de los subtes, de los colectivos. Lo lamentamos mucho y repito, en una época horrible. Pero bueno, también vienen buenas noticias. Porque la Sputnik las vamos a hacer nosotros y los gorilas. Carrió misma que se desdijo. Esa persona tan poco deseable. Es poco deseable como madre, es poco deseable como hermana, como amiga y mucho menos como funcionaria. Es muy poco deseable. Carrió dice, no, yo nunca dije que era un veneno ni nada por el estilo. ¡Qué cobarde! Yo te lo dije hace 3 años. ¿Qué es? Nunca vino a los programas que pueden criticarla o a discutir. Siempre va a TN. Bueno, allá ella. No la necesito. Ya la gente se dio cuenta que era cagona, que es cobarde y vaga. Porque le ganó a Macri en ausencias en el Congreso. Una mujer muy vaga. Bueno, qué suerte que esa gorila, que esa mujer de derechas, que también andaría muy bien en dictaduras, se tengan que bancar esta muy buena noticia que los laboratorios Richmond, inaugurados en la época de Cristina, con Cristina Fernández de Kirchner, en 2011, van a elaborar la Sputnik y nos la vamos a quedar nosotros. Además, basta de mandar aviones. Hacemos Sputnik para nosotros y para la región. ¡Qué bueno! Esto es CONICET. Esto es ciencia argentina. Estamos a la altura de hacer esas cosas. Pero tengo otra noticia más. Vamos a elaborar nuestra propia vacuna. La vacuna argentina. También va a haber una vacuna argentina. Está muy acelerado todo y se va a llamar Grierson. Homenajeando a esa mujer que hizo tanto por la ciencia argentina, la primera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Luana Volnovich se encontró con un montón de vacunas en el PAMI Capital, en la heladera. No había nadie en los vacunatorios. Se equivocó Quirós y ahora van a arreglarlo esto. Hubo un error de Quirós que me parece que dentro de poco se va Quirós. Porque él no tiene nada que esconder como Larreta, a quien se le nota que lo han carpeteado. Comenzaba este año cuando nos enteramos que embarazó a una compañera y que por eso pasó el fin de año solo, se fue de la casa. Tiene problemas sentimentales que nos interesan muy poco. Pero ¿por qué salió eso a la luz? Porque Larreta estaba muy bien con Alberto, estaba muy bien con Kicillof y le gustaba casi a todo el mundo. A Macri no le gusta que eso pase y Macri sigue teniendo el poder ahí adentro. La sigue teniendo más larga. ¿Por qué? Porque estuvo 4 años con nuestros agentes y con los espías y tuvo 8 años los espías, por los cuales está también procesado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben lo que sabe de la vida de la gente? No mía. No. De todos sus compañeros, como para que no lo traicionen, no solo de la oposición. Larreta está agarrado de los huevos, tiene que hacerse todas estas cagadas y está perdiendo votos. Está perdiendo la intención de voto. Y por eso hace todas estas cagadas. Y Quirós, no hay nada con que apretarlo. Es un hombre que debe tener una vida personal maravillosa y no habrá agarrado un centavo ni siquiera del suelo. Entonces no hay forma de apretarlo a Quirós. Y Quirós se está pudriendo, Te lo digo de buena fuente. La que está podrida por dentro es Susana Jiménez. Ya lo sabemos. Yo no lo digo por la edad, porque yo casi tengo la misma. No lo digo por la edad. Yo lo digo que está podrida en su espíritu, en su alma. Porque llama a este país Argenzuela. ¿Sabés que en Argenzuela, Susana, se vacunó Moria? Se vacunó Mirta ya 2 veces y lo celebró con la Sputnik. Y se vacunó Alfano, que lo publicó en todos lados. Y vos te fuiste a un país que cerró las escuelas hace un mes, que te lleva preso si jodés con las libertades que te tomás para contagiar a todo el mundo, y además no te vacunó. Estás sin vacuna, encerrada, toda cagada, en un país que te ha dado mucho porque vos le diste mucho. A mí no me recibiría así. Pero vos que tenés guita y la tenés que poner en un país que se pagan muchos más impuestos que acá, bueno, nada, no te van a dar la vacuna todavía. El hombre no ha votado a Cristina, seguramente, ni a Alberto, ni nada que se le parezca. Es uno de los socios de Vila y de Manzano, así que imagínate. Es el dueño de América, pero es el dueño de Sweet Medical. ¿Cómo lo admiro? ¿Cómo lo quiero?
Yo alguna vez había conversado con él, me parece una persona inteligente, interesante desde hace un año, que está gritando en todos los videos, en los suyos, y ahora va a C5N, no tiene problemas de alergia por ir a un canal que quizás no piensa como él, pero él es un tipo que maneja la salud, maneja la administración de la salud, es ultramillonario, es uno de los más ricos del país, pero sin embargo se da cuenta que se están equivocando al pelearse políticamente. Y nos estaba alertando que se llegaba a un colapso. Bueno, se llegó al colapso. ¿Sabés qué hizo Larreta? Le dio una sala del Muñiz, ahora a Swiss Medical y a OSDE. Ahora quiero ver el palermitano que viene de Brasil y nos trajo a de Manaos. Ay, ¿qué estoy haciendo acá en el Muñiz si yo pago 70 lucas por mes? Jodete, pelotudo. Y jódanse todos aquellos que salieron de viaje, hicieron fiestas clandestinas, están llenando las cervecerías y están contentos haciendo marcas por la libertad, por la libertad, por la libertad. Potorno, un viejo, se murió hace un año por hacer esas marchitas. ¿Sabes cómo caen con el virus todas esas personas? Todos esos terraplanistas que decían la vacuna no sirve, Viviana Canosa, el virus no existe, el farmacéutico ese petillo con coleta, Perreta, hablando pelotudeces. Bueno, nada, felicito a Rodríguez Saab. Tiene una provincia muy comprometida, pero inauguró un hospital de la... Dios. Muy bien, el Ramón Carrillo. Vos tenés que ver, fíjate, andá, mirá las imágenes, lo que es el Hospital Ramón Carrillo. Es una cosa que decís, ¿esto dónde es? ¿En Dinamarca? ¿En Suecia? ¿En Washington? No, en San Luis. Un hospital impresionante con toda la tecnología para atender lo que le está pasando en la provincia. El que está mal es Tinelli, vamos a hablar dentro de poco, posiblemente lo apretaron desde el grupo Clarín, no quieren que se ocupe más del fútbol, y entonces posiblemente se inventó esto de las amenazas, no sé, parece que se va a tomar una licencia. Porque el grupo Clarín quiere que se tome una licencia y se ocupe solamente del programa de televisión, basta esto del fútbol, y más ahora que San Lorenzo está como el culo, está terrible. La soja se está pagando a niveles récord, otra vez volvimos a las épocas de Néstor. La soja se está pagando mucho y entonces hay que aumentar las retenciones para que se enriquezca un Álzaga. Deja de joder. Y entonces el campo otra vez está que chilla, el campo me tiene podrido. Porque el campo no es ni el chacarero, ni el campesino, ni el que tiene 100 hectáreas, ni 1000 hectáreas, no. El campo es el que tiene millones de hectáreas y la arrendan. Y lo que quieren es que suba el precio. Me cago en esa gente. Pero bueno, nombré a Brancatelli y también espero que se componga Manuel Viris. Estaba a punto de ser intubado ayer, el otro día estuvo en Los Mamones. Bueno, un gran cantante, un gran compositor, un gran tipo. Ojalá que Manuel también se recupere. Expert también cayó con COVID, que se recupere. Se recuperó Kavak y sale otra vez a hablar pelotudeces. Horacio Kavak, no he visto más gorila que él, es más gorila que Macri. No le interesa nada, está desaforado. Está desaforado. Yo me alegro que se haya recuperado. Lo traté, no es un mal tipo, pero es ultramatista. Él quiere que venga Macri, es como Susana Jiménez. Unas personas que tienen una especie de lobotomía macrista. No como Recondo, que es un hombre conservador, eclesiástico y de derecha. No, Kavak es macrista. Me gustó lo que dijo Putin. Putin, 3 días, pero escuchen ustedes, no clase, 3 días de asueto, no hay trabajo. No se está el sueldo a nadie, no vayan, no salga nadie en ningún lado, no importa si no trabajan. 3 días de asueto. Bueno, esas son medidas que hay que tomar a veces cuando tenés los huevos bien puestos. El martes va a haber una reunión de paritarias para los docentes universitarios, que me parece bárbaro. El Frente para Todos de los docentes universitarios y ojalá que se arregle, lo digo también por mí, porque soy un docente universitario. Larreta y Juntos por el Cambio están provocando un caos sanitario adrede por las vacunas en la heladera, pero lo que pasa es que Luana habló con Quirós y llegaron a un acuerdo. Se están juntando este lunes, creo, y esto es lo que habla bien de Quirós, sigue hablando bien de Quirós. El gobierno porteño, les dije que abrió una sala en el Hospital Muñiz para atender a los pacientes del COVID, de las prepagas. Y por supuesto que los hospitales nacionales van a abrir sus puertas para atender a la gente. Por supuesto que también los hospitales de la provincia de Buenos Aires van a atender a los porteños que desatendieron las recomendaciones del gobierno nacional y atendieron las recomendaciones de Patricia Bullrich, semejante mujer desesperada por el poder, está desesperada por el poder, aquella montonera. Bueno, revés para Horacio Rodríguez Larreta, que el titular del juzgado en lo contencioso administrativo federal 2, Esteban Furnari, rechazó la que está apretado de los huevos por Mauricio Macri. No ha perdido Rodríguez Larreta las riendas del poder en Cava. No, es en realidad Macri quien de manera cada vez más visible y con poco carisma y cara de extraterrestre, como dijo Moria, cerraba las escuelas nocturnas. ¿Y se acuerdan de Vidal? La cerraba en el Delta.
¿Dónde tenían la cacerola esas viejas? Vidal no quería pagar bien a los docentes y una manada de idiotas se ofrecían como voluntarios a dar clases. Bueno, este es un buen momento de convertirse en héroes y demostrar qué importante es la educación. Que vayan esos voluntarios ahora. Volvemos acá a la M530 desde nuestra casa. Estamos en un momento de emergencia en el mundo, ¿eh? En el mundo. En Tahití, en Eslovenia y acá. En Estados Unidos, en España, en Israel, en Italia, en México. En todos lados tenemos muertos por COVID. En algunos gobiernos, que es la mayoría del mundo, se suspenden las clases, el transporte, se suspende todo. Mientras que en algunas ciudades... Está Hamilton. Una cosa rara... ¡Oh, Hamilton! ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de organización queremos? Y la verdad que estoy contento con el libro porque toda la gente que participó se copó mucho. Y la verdad aportó un montón de ideas como para poner una piedra a basar en un debate que creo que tenemos que darnos de manera urgente. Porque la verdad que lo que tenemos que evitar es volver a caer en la trampa del neoliberalismo y volver a ser víctima de estos salvajes que hacen cualquier cosa con el país. Porque me parece a mí que el primer nunca más es que no haya un estado de sitio y que desaparezca gente, se la torture y se la mate. Pero ese fue el instrumento, la herramienta para que todo esto, que es el negocio económico, que es tomar deuda y empobrecer un país que es muy rico, tuvo lugar. Ellos fueron un instrumento. Entonces, suprimimos el instrumento, pero te torturo igual, te endeudo igual. Entonces, tiene que haber un nunca más económico para que tampoco exista entonces el problema de la dictadura y de los desaparecidos y los muertos, ¿no? Exactamente. Cuando con mi mujer y con la gente del ENAC que participó en el libro empezamos a discutir el nombre del libro, el título del libro, a mí me parecía un poco fuerte hablar del nunca más económico y les planteaba mis reparos. Les decía, bueno, pero ¿les parece comparar un nunca más económico con el nunca más tradicional de los derechos humanos? Y la verdad que todos tuvieron argumentos para convencerme de lo contrario y me dijeron, mira, la verdad... el nunca más no fue que se escribió el nunca más y a los 35 segundos la sociedad estaba convencida de la importancia de los derechos humanos y las reivindicaciones que hacían las abuelas, las abuelas y madres de Plaza de Mayo, las organizaciones sociales, sino que en realidad pasaron 30 y pico de años hasta que la sociedad tomó conciencia. Pasó el juicio final, el punto final, la obediencia debida, los indultos, pasaron 30.000 cosas en el medio, hasta que finalmente... la sociedad, al influjo de un gobierno, para decirlo con claridad, el de Néstor Kirchner, empezó a tomar conciencia de que efectivamente los derechos humanos era algo que nosotros teníamos que reivindicar, defender a ultranza, e incluso cuando se trató de la Corte Suprema de Macri, trató de imponer el 2x1 para los genocidas, salió la sociedad casi en su conjunto a reclamar de que esto no ocurriera. Entonces, finalmente dije, bueno, sí, la verdad que un nunca más económico me parece pertinente, un nunca más al neoliberalismo me parece pertinente, un nunca más a la deuda externa me parece pertinente. Y encima fue coincidente con un discurso que dio Cristina Kirchner en La Habana, cuando ella presentó su libro Sinceramente, y ahí ella habla del nunca más económico, nunca más al neoliberalismo, nunca más a la deuda, justamente en sintonía con lo que nosotros estábamos preparando por nuestro lado. Y ahí me terminé de convencer, dije, bueno, a ver, me lo dice mi mujer, me lo dice el ENAC, lo dice Cristina, digo, no puedo ser tan pelotudo de no aceptar que la pelota va para ese lado, ¿no? Pero me parece perfecto. Y me estás hablando del título, que es casi lo último que le pone uno a un libro. Pero vos venís de hablar de duelos, después de masones, y ahora en este tema de lo que es el nunca más económico. Sos polifacético y politemático. ¿Por qué? Ponele. ¿Por qué te vino esto? Después de soy inquieto. Por inquieto, un hombre inquieto. Soy inquieto, soy una persona inquieta, soy una persona que trato de romper mis propios límites, pero a veces lo hago mejor, a veces lo hago peor, como todo en la vida. Pero trato de correr un poco la vara de mi profesión y llevarla a otro lugar y tratar de probarme a mí mismo que efectivamente puedo hacer algunas cosas. La verdad, yo no me meto a hablar de economía, voy a ser sincero, acá los que hablan de economía son Zayat, Berkovich, Banoli, ellos hablan de economía, yo lo que hago es preguntar, son entrevistas en donde yo pregunto desde un lugar de un periodista generalista, que es lo que soy. Y después tenés
otro tipo de abordaje, que es el abordaje que hace Pérez Esquivel o que hace Estela Carlotto, que es los derechos humanos y la economía, o tenés otro tipo de abordaje, que es el que hace Berkovich con Zayat, que es la lucha por el sentido, que es algo que yo creo efectivamente que es la gran batalla, es la lucha por el sentido de esta sociedad, algo que también toca de costado Pedro Saborido. Y después tengo a Cecilia Nicolini y a Marco Enrique Minami, que son los que hablan un poco de la economía regional, de lo que pasó en América con este auge del neoliberalismo. Y yo después me meto con lo que a mí me interesa, que es la libertad de expresión, las libertades individuales, que es lo que creo que yo sí es una materia que manejo. Entonces yo ahí escribo sobre estas cuestiones. Entonces yo planteo mi punto, insisto, no es una cuestión cerrada, sino que es una cuestión que está abierta, que es que yo creo que la libertad de expresión y las libertades individuales están sobrevaloradas en este país, ¿no? Que la libertad de expresión es la libertad de expresión que defiende ADEPA, la libertad de expresión que defienden los dueños de los medios, pero no es la libertad de expresión de los que no tienen voz. Totalmente, totalmente. Y por eso hay está tan desbalanceado todo. El 95% del discurso, a veces, por vagancia, ponele, yo digo el nombre, un Novarecio llega a la redacción y agarra el Clarín. O sea, no se le ensucia la mano por agarrar el Clarín y arman la agenda con lo que Clarín quiere. Que me parece que ahora, y quiero preguntarte tu opinión, esta entente que hay de pensar en formateos del sistema, de la democracia, un poquito más autoritaria, como lo dijo Longobardi, una Dalit de Clarín, y que rubrican Laje y Plager, si no es una entente de Clarín que ahora comienza a pegarle a la reta, como ver como nueva carta a proponerle a los argentinos y sondear la opinión pública. A ver qué tal andaría ahora poner a un alfil allí nuestro y suspender las instituciones. ¿Vos qué opinás de esta teoría mía? Me parece muy riesgoso y creo que no les da el cuero para tanto. Creo que pueden tirar el globo de ensayo a ver qué pasa, pero me parece que no les da el cuero como para poder pensar, llegar a ese lugar. Pensemos así, a ver, ¿cuándo se instauró el neoliberalismo en la Argentina? El neoliberalismo por primera vez fue en la dictadura, a punta de pistola, desapariciones, secuestros, torturas, robos de niños, todo lo que ya conocemos y sabemos perfectamente. ¿Cuándo fue la segunda vez que se instauró el neoliberalismo? Fue cuando se traficó con un movimiento nacional y popular, se mintió descaradamente, se utilizó la plataforma del Movimiento Nacional y Popular para después hacer exactamente lo contrario de lo que se proponía. Estamos hablando del menemismo, para no decir eufemismo. Y después la tercera vez fue con el macrismo, que fue una derecha que se pensaba un poco más civilizada, un poco más recatada, que iba a sostener... A ver, cosa que yo no pensaba, ¿no? Pero más allá de lo que yo pensaba, creo que muchos argentinos supusieron eso, que muchos argentinos fueron para ese lado pensando, bueno, estos muchachos van a dejar lo que está bien, van a mejorar lo que está mal. Bueno, qué sé yo, démosle una chance, démosle una oportunidad. Y fue una salvajada lo que hicieron, desde todos los ámbitos que uno los puede imaginar, desde la economía, desde los derechos humanos, desde la destrucción de las instituciones, desde la destrucción de la igualdad de derechos, de la destrucción de las jubilaciones, destrucción del empleo, del salario, de todo lo que pueda destruir, lo destruyeron. Y lo hicieron muy rápidamente, además, fueron muy salvajes, muy precisos, digo, ¿no? Todos hablan de los errores que cometió Macri. Yo creo que no se equivocó en nada, hizo lo que vino a hacer. Claramente hizo lo que vino a hacer. Entonces, dicho esto a ver, estamos ya curados de espanto y estamos seguros de que no va a volver un nuevo intento de instauración del neoliberalismo en la Argentina. La verdad yo no estoy seguro. La verdad no estoy seguro porque ellos tienen todos los fierros, todas las herramientas y todo el tiempo se están reciclando con discursos que son realmente muy novedosos y muy llamativos. A mí, por ejemplo, ahora hay algo que me llama mucho la atención y que me deja perplejo, estupefacto, ponerle lo que quieras. Ellos se apoderaron de la libertad, se apoderaron de la educación, se apoderaron de la república, se apoderaron de la transparencia. A mí, la verdad, pensar que la derecha o el neoliberalismo defiende la transparencia, la libertad, la educación y la república me parece un machiste. Sí, totalmente. O sea, se apoderaron de todas las cuestiones que defendíamos los movimientos nacionales y populares, el progresismo, y los tipos lo defienden como si ellos efectivamente defendieran eso. Son unos cararrotas, ¿entendés? Son unos caraduras. Pero a ver, yo lo tengo claro, creo que vos lo tenés claro, y el chico que está ahí con vos, ¿cómo te llamás? Valentín. Y Valentín seguramente lo tiene claro porque te tiene al lado y no tengo ninguna duda que lo tiene claro más allá de su juventud. Ahora, hay mucha gente que
ese canto de sirena suena, ¿viste? Y suena, y vos tenés Clarín, Infobae, La Nación, TN, Clarín, Infobae, La Nación, TN, ahora La Nación Más, Radio Rivadavia, esto, lo otro. Tenés como ese grupo de gente que te está quemando el gorro todo el día. Nosotros somos gente medianamente informada y estamos muy metidos en la cosa y muy al tanto. Pero un tipo que labura 12 horas, 13 horas por día, llega a la noche, prende la tele, quiere escuchar 5 minutos, che, ¿qué pasó hoy en la Argentina? Pone TN. Y en 15 minutos le lavaron el valero, ¿entendés? En 15 sin minutos. Querer, en una estación de servicio, en un bar. Claro, y ese tipo queda preso de un relato, porque todos dicen que el relato es parte del kirchnerismo, parte del peronismo, queda preso de un relato de la derecha, que es un relato mentiroso, descarado, cínico. Y entonces, bueno, a ver, volviendo al libro, esto es lo que yo trato de velar en el libro, esto es lo que yo trato de mostrar en el libro, las operaciones que se hacen para la Varguita, cómo el Fondo Monetario Internacional opera, no en la guerra de las galaxias o mandar un cohete a la luna, sino que opera en la diaria nuestra, en cómo ponemos un plato de comida en la mesa, cómo conseguimos laburo, qué oportunidades hay para los más pibes para poder salir al mercado laboral. Todo esto que hace el Fondo Monetario Internacional, todo lo que hace el endeudamiento, todo lo que hace el lavado de guita, todo lo que se lleva la guita a Seychelles, a las Islas Caimán o la mar en coche, son todos chabones que están conspirando contra nuestro país y son personas que nosotros tenemos que decir, bueno, pará un poco, pará. Nosotros somos los que le tenemos que poner freno, no nosotros desde la prepotencia, nosotros desde las ideas, desde el debate, desde la discusión, porque tenemos que ganar esa discusión, tenemos que ganar la batalla por el sentido, eso es lo que hay que ganar. Esto totalmente. Por lo menos es la piedra que yo trato de poner con el libro, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Vamos a reiterarlo para que lo consiga la gente y desde cuándo va a aparecer. El libro ya está en todas las librerías y en caso de que no lo encuentren en la librería lo pueden pedir por la web. Hay mucha gente que está atemorizada y no quiere salir. Lo pueden pedir por la web de Planeta y se lo mandan a la puerta de su casa, así que lo pueden comprar tranquilamente por ahí. El libro se llama Nunca Más Económico. Es un nombre que es muy difícil de olvidar. Nunca Más Económico, más fácil, échale, más fácil imposible. Y vuelvo a decir, no quiero hacer docencia porque no es mi lugar hacer docencia, lo que quiero es plantear un debate. Retaguardia, parte de un ejército o de una fuerza desplegada que avanza en la parte trasera o que se mantiene más alejada del enemigo. Fuerza que protege las líneas de comunicación detrás de un ejército. Fa valoro no salerte un ave más desde el panteón sobre un hombre y su vacío en el lugar del corazón. Su razón es pobre, noble no es su dirección y busca arrastrar a miles guiado por su ambición. La rota humanidad lo reta, le irrita, le rotan ideas. La ruta lo excita, la rata quiere la horma completa. Él es Mauricio pero le dicen la reta porque siempre especula con algo. Una vergüenza para todos los calvos, la contracara del eterno Juan Salvo. Poco ideal y mucho menos hidalgo. Me valgo de la experiencia reciente. Nos cocinaron en un jarro caliente. Unos poquitos nos clavaron el diente y buscan repetir la cena para más deleite. No tiene criterio, no tiene coraje, solo gasta en medios, posee blindaje. La nada con dinero para comprarlo todo. Granada no pudieron, siempre se esconde. Y hace 3 semanas se viene denunciando desde la filial de médicos que por favor carguen todos estos datos, no solo de los niños que están en sala, en terapia, sino los que vienen en consulta, y no se está queriendo denunciar por la reta, ¿no? Pero qué datos, porque está con ese capricho de que los chicos, vos decís que la ciudad de que los chicos tengan que ir al colegio, que lo de la presencialidad de las escuelas, o sea, vos, tu opinión personal en este caso y con tu experiencia ahí, es que las clases deberían suspenderse. ¿Ustedes notan que han incrementado los casos a partir de la presencialidad en las clases? Mira, Mariana, yo creo que con la gravedad que estamos atravesando ahora deberíamos volver a fase 1. El sistema de salud está colapsado. Colapsó en la ciudad de Buenos Aires y lo sabemos porque tuvimos una compañera 48 horas esperando un respirador. Elena, o sea que ni siquiera para nosotros vamos a poder tener la atención. Está claro que vos decís. Y los respiradores no se manejan solos. Hoy el Hospital Muñiz está brindando 20 camas para OSDE y Swiss Medical. ¿Qué nos queda para los pobres? Desde la ciudad de Buenos Aires lo que te dicen es que las burbujas que se rompieron es menos del 1%, son 400 sobre
45.000 que hay. 400 sobre 45.000. Es decir, que son pocas. No sería ese el lugar o el foco de conflicto. Y después cuando se habla de los chicos que van... Bueno, ahora yo te digo, mirá si dentro de esas pocas, porque decir pocas es decir puede ser tu hijo, Sin que duda, se te muera claro tu que sí. hijo. No, sin duda. Yo no quiero que se me muera mi hijo. Y las clases, si tanto les interesa la educación, que brinden las computadoras a los chicos. Todos queremos la educación para nuestros pibes, por supuesto, pero por sobre todo eso está la vida. Acá lo que tiene que hacer la reta es pasarnos a la carrera profesional. El personal de salud merece un sueldo digno, Venimos, ponemos el cuerpo todos los días y estamos para salvar vidas. Claro que sí. Durante mucho tiempo, el ejemplo que ponía la derecha argentina era Chile. Chile también tomó la decisión de cerrar como consecuencia de que la tasa de incidencia era más de 200. ¿Saben cuánto tiempo se cerró en Israel el sistema educativo? El 14% del ciclo lectivo. Israel, que es el caso que están poniendo hoy, en 4 oportunidades tuvo que abrir y cerrar. En 4 oportunidades. ¿Por qué la calle Pou puede extender una cuarentena más dura? La calle Pou, que era el abanderado de las libertades individuales, el gobernante moderno y pragmático que la derecha argentina ensalzaba, no solamente tuvo que cerrar la presencialidad, sino que esta semana tuvo que prorrogar el cierre de la presencialidad. ¿Por qué en Uruguay se toma un poco más tarde la decisión, un año más tarde? Porque el virus entró más tarde. Cifras similares en España, cifras similares en Francia. Francia tomaron la decisión de cerrar como consecuencia de que su tasa de incidencia fue por arriba de los 200. Todas las organizaciones de salud han decidido que cada 200 contagiados por 100.000 habitantes se enciende el semáforo rojo y se suspenden las clases presenciales. Alemania, Uruguay, Chile, Paraguay y Río de Janeiro. Con esta tasa ellos tomaron la decisión de cerrar la presencialidad en las escuelas. ¿En cuánto hoy está la ciudad de Buenos Aires? Arriba de 700 cada 100.000. El año pasado el gobierno nacional hizo una cuarentena donde cerró el sistema educativo. Los docentes, Edgardo, preparan las clases desde hace 1 año y medio con un sacrificio enorme. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos no hubo clase el año pasado. Yo hago mía las filminas de Leandro, porque me parece que están buenas las filminas. Filminas el presidente de la Nación. Santoro trajo fotocopia, para lo que me da el presupuesto. Mira, yo te traje otra nota, fotocopia, Facundo, no filmina. Presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dice, esta vez sí puede haber un colapso del sistema. En una semana pasamos, en muchas terapias intensivas, del 30% de ocupación al 70 u 80%. Fernán Quirós suele decir que los protocolos tienen 2 tiempos. Uno es del niño adentro de la escuela, donde obviamente las autoridades educativas tienen un rol importante para garantizar que no se junten, que tengan el barbijo, que las burbujas no se mezclen. Y otro es en la casa. Y Fernán cuenta que él, y yo le creo, tomó la decisión desde hace más de 1 año de no cenar ni almorzar con sus hijos en la misma mesa y no besarlos ni abrazarlos, que para besarlos y abrazarlos le ha tenido que poner una sábana. Yo te pregunto, Edgardo, realmente, ¿vos creés que las porteñas y los porteños tenemos el temple que tiene Fernán Quirós para movernos de esa manera con nuestros propios hijos? Yo cada vez que veo a mis hijas, yo no vivo con mis hijas, vienen en la semana, no puedo evitar abrazarlas y llenarlas de besos. No puedo evitarlo. Y creo que es lo que nos pasa a la mayoría de los que estamos en casa viendo esto. Por eso es tan importante entender que evitar en determinados momentos que los pibes vayan al colegio es una forma de cortar un vector invisible de transmisión del virus. Es verdad, Fernán Quirós tiene ese temple. Y ha manejado él y su equipo sanitario la crisis de una manera extraordinaria. Le podríamos pedir también al ministro Quirós que incluya a las enfermeras y a los enfermeros en la ley que los reconoce como profesionales de la salud, porque si hay héroes en esta pelea son las enfermeras y los enfermeros y la ciudad no los reconoce, y no solamente eso, sino que ha avanzado en la contratación basura sin ART, yo creo que son una de las partes más importantes de la ciudad, de los actores de esta ciudad. Si ustedes por un lado le meten la mano en el bolsillo del gobierno de la ciudad, le meten la mano en los bolsillos de los vecinos, quitándole 2 puntos de coparticipación, es muy difícil que el gobierno pueda mantener el presupuesto que tenía hace 1 año. El presupuesto
de inversión en infraestructura escolar se subejecutó el año pasado y se recortó este. Y lo que recortaron este año fue parar a las obras de infraestructura de Costa Salguero, 1.700 millones de pesos. Ustedes saben que Horacio habla, dialoga y cuando el diálogo se agota pide un café más. A mí no me convocaron nunca, yo no lo conozco al jefe de gobierno de la ciudad. Es importante, si hablamos de diálogo, que lo practiquemos también en nuestro propio distrito. Hasta aquí un resumen, un poco, de lo que fue el Vení Cuando Quieras de este último sábado. El que sale por AM530, la radio de las madres, de 14 a 17, siempre los sábados. Y también todo lo otro que nos fue quedando afuera, que no pudimos poner en el programa y que tiene que ver con un resumen que en videos te va a mostrar lo que ha sucedido en esta semana. Siempre a uno le parece transitar la peor semana de la República Argentina y siempre esta oposición que a lo que juega es a oponerse, no es una oposición seria, nos hace padecer, al igual que el virus, una semana cada vez. Horacio es el personaje político absolutamente del momento. Estuve escuchando que hoy empezaste campaña ya. ¿Cómo campaña? Empezamos campaña de vacunación para los mayores de 65. Yo creía que campaña política. No, ninguna campaña política. No, yo digo que puede ser, es el único político que conozco con cara de extraterrestre. ¿Por qué? ¿Eso es bueno, no? Es buenísimo. Buenísimo. Y si este país es rarísimo, tiene que ser el japonés, es todo al revés. Porque hay un montón de personas que no pueden hacer en su vida nunca darse los gustos que Susana Jiménez se ha dado en un día. Susana Jiménez no ha sido víctima de injusticia. Al contrario, ha usufructuado un sistema que es injusto con muchos de sus hijos. De manera que lo mejor que podría hacer es tomar eso con calma y con agradecimiento. Tal como, no desde un punto de vista político, sino personal lo tomo yo. Estoy agradecido por la vida que tengo, porque hay otros que no pueden tener esta vida. Entonces, soy prudente a la hora de quejarme. Prudente. Hoy veía un cálculo que hizo Daniel Gervini, un profesor doctorado en matemática en la UBA, radicado en Chicago ahora, que decía el pico va a ser a fines de mayo en la provincia, con 22.000 casos diarios y 450 muertes diarias solo en la provincia, y en la ciudad a principios de mayo, o sea, en 10, 15 días, con 10.000 casos diarios. Hoy tuvo 3.000 y 120 muertes diarias solamente en la ciudad de Buenos Aires. O sea, estos 30.000 casos que se repitieron hoy, 29.145, van a escalar muy rápidamente en la escala logarítmica que está teniendo ahora, exponencial, y la verdad, se va a ir a los 40.000, 50.000 en cuestión de días, en estos días. Este tironeo no es un problema solamente para los que se agarren COVID. En el contexto de un colapso del sistema sanitario, no solamente es un problema agarrarse COVID, es un problema que te agarre una ACV, que choques, incluso un parto te puede llevar a la muerte en este momento. ¿Por qué? Y bueno, porque no se encuentran quirófanos, no se encuentran salas. Hay parturientas que hoy esperaron 10 horas un quirófano y que terminan, bueno, sometidas a un estrés también absolutamente improbable en tiempos normales. ¿Por qué llegamos a tener dos pantallas? Que el gobierno nacional tenga una pantalla para querer bajar la presión y que el gobierno y que la ciudad tenga otra pantalla. ¿Sabés cuál es la única realidad? Y podemos debatir en donde se quiera. La única verdad es la realidad. Nadie puede discutir que esto está lleno, la puta madre, porque yo te llevo ahora a un sanatorio, te muestro la cama, te hago contar los pacientes y se terminó la discusión, hermano. No se discute más que 85, que 73, las pelotas, esto está más del 100. Déjense de romper los huevos, esto es lo que pasa. Entonces la desesperación de los que están en el sistema de salud es decir, señores,
Este avión está volando con todas las alarmas, la gente no da más. Está en un grado de tensión terrible. Estamos a minutos de tener que decidir a quién se respira y a quién no se respira. Y están pelotudeando si es uno o el otro. Esto hay que terminarlo, porque estamos jodidos. Y lo único que tenemos a la mano es que el virus baje, porque si el virus no baja, no hay forma. No hay forma. Entonces, cuando yo me caliento, dice, otra vez loquito, este ridículo loquito. El loquito, las bolas, vayan a una clínica. Vos decís que si ponemos una cámara, en Pero 5 minutos lo arreglamos. se lo dije a todos. Está lleno de periodistas de investigación por todos lados. Hagan investigación. Vayan un día, hagan investigación y digan, Velocopito es un mentiroso. ¿Saben el picnic que se hacen conmigo? ¿Por qué no hubo un programa de investigación que salió a decir, no, es un mentiroso, miente, no están al 100? Miente, Está haciendo terrorismo sanitario. No, nos quiere asustar. Muchachos, esto es lo que está pasando, lo saben los médicos, lo saben las enfermeras, lo saben los choferes de ambulancia, lo saben todos los actores del sistema de salud. Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que en este caso lo que lleva a la discusión es que Larreta te planteó una batalla que antes no la daba. Hace 4 semanas, con poquito contagio, yo dije la curva se mueve. Pero no es porque, vuelvo a repetir, no es porque soy genial, porque esto se estudia, esto es matemática hecha por actuarios atrás de pantalla mirando cómo viene la curva de crecimiento. Entonces, hay que actuar. Esto te lo vuelvo a decir. Si no paramos la pendiente, el desastre es gigante. Tenemos que parar esta pendiente a como dé lugar. Tienen que entenderlo. Claudio. Nos guste o no nos guste, la gente lo tiene que entender. Si mañana vamos a una catástrofe, es decir, imagínate, ahí van a saltar todo a decir, pero ¿cómo no nos advirtieron de lo que iba a pasar? Es decir, y nosotros estamos advirtiendo, gritando, grave, como grave, que cada uno de los lugares. Pero pará, que no se joda. Si vos mirás, cuando yo que nos tiene que llamar a nosotros. Pero la discusión también pasa porque es difícil, y ahí es donde viene la otra parte. Cuando vos dejás parte de las cosas abiertas, entonces la gente te dice, bueno, si dejás parte de las cosas abiertas, los colegios tienen que estar abiertos. Seguro. Y entonces ahí plantea la discusión. Lo que pasa es que en el estado que nosotros estábamos no se podía dejar cosas abiertas. Lamentablemente, el estado era recontracrítico. Entonces esta es la realidad, recontracrítico. Entonces tenemos que tomar esa medida y también tenemos que tomar soluciones económicas que le den tranquilidad a la gente. Ese es un punto, porque hay que tomarla. el que tiene un martes, y ahí no escuchar a ningún tecnócrata que te diga, no, porque se me va la inflación. Bueno, que se vaya la inflación, carajo, un poco. Se dijo solamente en lugares cerrados. Perdón, la escuela estaba cerrada por vacaciones, cerrada por decisiones del gobierno para que no haya focos infecciosos ni se propague el virus. ¿Cuánto tiempo estuvo la escuela cerrada, por otra parte, en ese caso? Mira, voy a meterme en un problema interno argentino, lo sé perfectamente, pero prefiero ser sincero. Cada vez que en este país se abrió las escuelas, aumentó el contagio de forma radical. Cada vez, 3 veces, estuvimos 3 veces en un encierro, cada vez durante un mes, hasta que la tercera vez decidieron completamente no permitir el colegio. Ten en cuenta, se abrían shopping, centros comerciales, se abrían y los colegios no. Lo último en abrirse, después de los negocios, después de los centros comerciales, lo último en abrirse fue las escuelas, porque el gobierno dice, no hay nada que hacerle, los chicos no están vacunados. Y por lo tanto no los podemos exponer ni a ellos, ni a los que no se han vacunado, ni tampoco a otras personas que deambulan en el medio. ¿Cuándo te vacunaron? ¿Recién? Recién. No, yo me vacuné. Ay, señor. Ah, vos te vacunaste. Sí. ¿Qué son ustedes dos? Nosotros peronistas. No, peronistas no. ¿Qué relación nos une? Marido y mujer. Muy bien, marido y mujer. Peronistas de Perón. No. Qué hermoso. Bueno. Pero mi papá decía peronista de Perón. Bueno, son marido y mujer. ¿Cuántos años están juntitos? Mi papá era gorila y yo también hasta los 15 años. Ay, no quiero decir. Mira cómo la vacuna está asociada a la política. Eso marca claramente. Así. Y vi las cosas. Bueno, escuchá, te vacunaron recién, a cuidarte un montón y vos estás vacunada. Sí. Bueno, se cuidan mucho. No importa el partido político, hay que vacunarse y seguir cuidándose. Costi, un beso. ¡Viva Perón! Un beso. Viniste a tocar
sus canciones predilectas y papá empezó a mejorar? Hace más o menos 3 días que, bueno, él tuvo esa recaída bastante fuerte, mala. Y bueno, ahora le bajaron el oxígeno al 50%. Tocanos un poquito lo que estabas tocando. La verdad, divino, divino. Muy linda. Bullrich, Patricia Bullrich, que es cierto, no tiene responsabilidad de gestión, pero es la presidenta del PRO, ¿no? A ver si alguien le puede decir, Patricia, ¿puedes calmar durante 20 días esto? Dice, el 20 de abril, hoy es 23. Tuvieron un año para adecuar el sistema de salud, no lo hicieron, y ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires interviene en el sistema de salud y pide suspender cirugías para dar prioridad al COVID. Se meten con la libertad y disponen de nuestra vida. Va 48 horas después. Sí, lo hace la Ciudad de Buenos Aires. Quirós dice, a ver, frenemos las operaciones. Entonces, ¿pueden dejar de mandar estos mensajes a ver quién está más sucio y quién administra peor la pandemia? Y acordar que por lo menos la presidenta del PRO no tuitee por 48 horas. Guado de Pedro y Mario Negri se sentaron sin hacer ningún tipo de ruido en los medios. Dijeron, a ver, arreglamos esto. Negri, obviamente con la delegación de todo el Juntos por el Cambio, negociemos. A ver, los corremos un mes, está bien. Sí, la verdad que sí, porque la segunda ola nos está llevando por arriba. Perfecto, lo comunicamos. Dale, fíjate, lo comunica primero Juntos por el Cambio. Y dice, se logró este acuerdo. Listo, un acuerdo. Sin tener que ir a los medios a decir, se quiere llevar puesta la democracia. Porque si no es invivible. Buenas tardes, soy Daniel Berens, en el Otto Krause y en el Eremite del Gobierno de la Ciudad. Actualmente estoy internado en el Méndez, positivo de COVID, con ambos pulmones comprometidos. Después de un hisopado del Gobierno de la Ciudad en la rural, solo recibí un llamado para que me quede en casa y tome paracetamol. Solo eso. Pasaron los días, como no me bajaba la fiebre, por mis propios medios decidí venir hasta el Méndez, que tampoco atiende el teléfono. Hay que venir hasta acá. Y tuve la suerte que un médico me escuchó los pulmones y decidió internarme. Eso fue el día sábado al mediodía. Como no había cama, estuve 27 horas en box, abajo en la guardia, hasta que se liberó una cama. Pero ya estaba atendido en el Méndez, abajo, en la guardia. Después ya acá en la cama estoy bien atendido, con corticoide, 3 PAF que me proveyeron, paracetamol en un principio para la fiebre, y ahora estoy evolucionando bien, por suerte, bien. El contagio más que nada es por el transporte público. Los docentes tenemos que viajar mucho. Para hacer un sueldo hay que tener 3 cargos. Para 3 cargos el tercero no lo paga. Entonces eso me obliga a trabajar en provincia también. Y son distintos transportes. Y no hay forma. Hablan de que viajemos en transporte particular. Ya no estaba pudiendo pagar el seguro. No estoy pagando la patente. Tengo una multa de la cuarentena anterior en el partido Malvinas, donde trabajo en los polvorines. Esa es la realidad.
que precisamente esa es la regla. La regla es la presencialidad, y si tenés pico de casos como viste en Europa, podés cerrar 15 días, podés cerrar 30 días, podés ver en un aula, en una escuela. Digo, eso es lo que hizo todo el mundo, pero eso es lo que han hecho nuestros vecinos, lo que ha hecho Latinoamérica, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho Asia, lo que ha hecho el mundo. Respecto a la situación sanitaria, nosotros tomamos decisiones en base a la situación sanitaria real de hoy. Récord absoluto de casos de coronavirus. Récord histórico de cantidad de casos. Argentina rompió récords de contagios de COVID-19 en 24 horas. A raíz del aumento en los contagios, en 15 días se duplicaron los casos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tomamos decisiones en base a la situación sanitaria real de hoy. Altísima la ocupación de camas de terapia intensiva en clínicas y sanatorios privados de la ciudad de Buenos Aires. El Sanatorio Güemes tiene la totalidad de camas de terapia intensiva ocupadas, lo mismo el CEMIC, el Dupuytren, el Mitre y también el Instituto del Diagnóstico. Tenemos realmente en este hospital las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas, están todas ocupadas. Lo que tenemos que ser claros, hoy con la situación sanitaria que tenemos, nosotros estamos convencidos que hay que sostener la presencialidad en las escuelas. De docentes vacunados hasta el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Pero docentes vacunados todavía no se llegó. A mí me parece, siendo una escucha frecuente de Longobardi, que él lo que estaba diciendo es que la Argentina, tal como está conformada hoy en su constitución social, va a requerir alguna forma, el uso de la palabra autoritarismo, yo quizá lo puedo interpretar como degradación institucional para poder ser gobernada. Yo quizá lo puedo interpretar como degradación institucional para poder ser gobernada. Mi preocupación, obviamente desde mi falta de seriedad, es que ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena, ¿no? La democracia no es para cualquier país. La democracia requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad, de falta de griterío, de una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina. Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear a la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro, ¿no? Y para mí este es el tema muy de fondo de la Argentina. Pero bueno, es para otra oportunidad y requerirá de especialistas más enjundiosos que yo. Es fuerte lo que dijiste, hay que Le hacen una denuncia a Marcelo Longobardi. ¿Qué te pareció a vos? No, yo suscribo 100% lo que dice Marcelo Longobardi. No, sí, para nada. 100%. Yo creo que está... Así que si quieren ampliar la denuncia, acá estoy. Yo suscribo 100%. Está alertando, que es lo que hacemos todos a esta altura, está alertando que la clase política empieza a resolver. No sé si está alertando, porque después propone. Yo entendí otra cosa. Porque a esta altura de los acontecimientos, me parece que uno tiene que tener la libertad de poder plantear, porque tranquilamente lo que está planteando Longobardi es completamente cierto. La Argentina, los líderes democráticos, políticos, en todo este tiempo no resolvieron los problemas centrales. Pero esto es lo que no entiendo cuando dice que hacen cortocircuito con una vida democrática plena. Obvio que hacen cortocircuito, desde ya. Lo que hay es un cuestionamiento al sistema electoral. A ver, Marcelo Longobardi es lo suficientemente inteligente para decir yo propongo tal cosa. Esto es... No. Es lo suficientemente inteligente para plantearlo de una manera que haya una interpretación distinta. No tenés... Yo creo que eso es. Yo creo que Longobardi va más allá. Pero eso es el alerta de lo que va a pasar por lo que vos estás describiendo. Pero que tenés una clase política que no está dando ninguna respuesta. Marcelo va más allá. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Vos no podés seguir viviendo en un país... ¿Sabés lo que me hace ruido? Año tras año, ¿Querés donde escucharlo de nuevo? La pobreza... Cuando él dice, vamos a tener que... Vos fijate esta parte que ahí es clave, Antonio. Escuchalo de nuevo, mirá. Lamentablemente tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear a la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro, ¿no? Y para mí este es el tema muy de fondo. Para mí es clarísimo. Procesan al periodista Daniel Santoro en la causa por intento
de extorsión a traficantes. El periodista también está procesado en la causa que investiga espionaje ilegal y extorsión que se tramita en el Fuero Federal de Dolores. Con esta información está Fernando. Fernando. Bueno, periodista que sí, él particularmente, nominalmente está involucrado, pero está claro que quien lleva adelante esta maniobra es algo más que un periodista, ¿no? Hay todo un medio atrás que lo puso en discusión. Ahora lo que va a pasar seguramente en las próximas 48 horas es que va a salir FOPEA y ADEPA a decir que la justicia va contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión. Conocemos ese mecanismo de los grandes medios, o mejor dicho, del monopolio. Se constituye en monopolio y luego genera los organismos que defienden la libertad de prensa y la libertad de expresión, que no son otra cosa que ellos mismos. Mañana entonces seguramente van a salir a decir que aquí hay un intento de atentar contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ahora, lo de Santoro fue, y hay elementos que se fueron sumando uno tras otro, lo que hay que descubrir también es si él actuó en forma individual o si él respondía a directivas que lo excedían y que formaba parte de toda una operatoria vinculada, por supuesto, a lo que fue D'Alessio. Bueno, ¿recordás? Insisto, hay nombres más importantes detrás. Paula Oliveto y Carrió, el papel que jugaron en la causa de D'Alessio, Fernando. Bueno, por eso, ahí está todo el armado, ¿no? Aquí hay un hombre que jugó en nombre de un medio de comunicación que formó parte en su momento en un programa, en un canal, que comprometió mucho de lo que estaba en la mesa, que poco sabían, la verdad, pero lo metió todos en la misma bolsa. El tema es hasta qué punto se va a llegar. Y volvemos al mismo análisis con la jueza. ¿Se va a permitir nuestra democracia poder decir, sí señores, si hay un caso de un periodista que cometió un delito, condenarlo y juzgarlo no es atentar contra la libertad de expresión, es condenar un delincuente? Horacio Rodríguez Larreta presidenciable, ese Horacio Rodríguez Larreta que ocupaba el centro del espacio político, dio lugar a un Larreta rehén de sus propios ultras, de los que hasta hace poco se veían como tuiteros, como extremistas, digamos, dentro de Juntos por el Cambio. Hoy, por si quedaban dudas de que se entregó de cuerpo y alma a las presiones de ese ala dura de su propio partido, la jefa del PRO, Patricia Bullrich, en su carácter de presidenta, además del Consejo Directivo, interpuso una acción de amparo ya no contra la virtualidad escolar, sino contra todas las medidas sanitarias que tomó el gobierno, todo, incluso la restricción a la circulación de personas por la noche, que está siendo, la verdad, muy acatada por la gente, porque además también empieza a correr la bola de hasta qué punto está saturado el sistema sanitario porteño. Estos cruces entre nación, provincias, municipios, existieron en muchos países. Existieron en Brasil, existieron, sobre todo en Brasil, ¿no? Donde Bolsonaro, era al revés, Bolsonaro se oponía siempre a las restricciones y los gobernadores de cada distrito las iban imponiendo. Existió también mucho en Europa, hubo grandes conflictos en Europa, entre, por ejemplo en Alemania, entre los Länder, las provincias en las que se divide Alemania y Angela Merkel. Pero la pregunta acá me parece más profunda. De esto, de Larreta desacatado de la justicia y la implicancia para los chicos, vamos a hablar durante todo el programa, obvio, pero me parece que hay una pregunta más profunda que tiene que ver con cuál es el fin último de esta escalada opositora. Porque la de Larreta, vista así, a simple vista, parece ser una estrategia de kamikaze. El kamikaze no tiene mucha estrategia a nivel individual porque sabe que se va a estrellar y se va a morir. Pero detrás del kamikaze sí que hay una estrategia. Claro que el ejército japonés, cuando mandaba esos kamikazes a estrellarse, tenía una estrategia que, por supuesto, no incluía el futuro venturoso de ese piloto. Y la verdad, uno se pregunta cómo podría salir airoso Horacio Rodríguez Larreta de esta situación. Esto, por un lado, le resta estatura política, porque ¿cómo nos va a pedir el voto a presidente un hombre que ahora desconoce las decisiones del presidente? Lo hunde en un fango al que también baja Alberto Fernández cuando se pone a pelear con Patricia Bullrich en entrevistas, cuando la menciona, cuando la discute. Es un fango en el cual el estadista trata de no meterse, de mantenerse ajeno, de mantenerse por encima. Anoche lo hablaba con Ángela Elena, con mi mujer, que me lo comparaba con esto que hubo el conato de rebelión en Europa, la Superliga Europea. Era tan audaz la movida que no se entendía cómo podía terminar. O ganaban del todo y terminaban con la FIFA y terminaban haciendo su propio mundial y todo, o terminaba como terminó. O sea, en un fiasco, en una aventura de 48 horas, como nos contaba ayer Wall. ¿Y cómo puede terminar bien esto para Horacio Rodríguez Larreta? Cuando haya 50.000 casos a nivel nacional y 10.000 casos acá en la ciudad de Buenos Aires,
¿Qué es lo que dicen las proyecciones de todos los matemáticos y epidemiólogos, incluso los suyos, incluso los de Juntos por el Cambio? ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Dentro de 10 días nomás, 10.000 casos diarios para principios de mayo, proyectó un doctor en matemática argentino radicado en Chicago, que ayer publicó en La Nación, no Página 12, La Nación. ¿A quién van a culpar cuando pase eso? ¿Cómo puede salir ganancioso Larreta de hacer campaña para los padres de colegios caros que dicen, en mi caso tengo la virtualidad garantizada, entonces quiero que la presencialidad, garantizada con protocolos, cuidado y todo, entonces quiero que eso se mantenga así? ¿Hasta qué punto le va a agarrarse de algo que fue un reclamo genuino el año pasado, cuando hicieron eterna la suspensión de clases presenciales, y que Macri supo sintonizar a tiempo? Este verano, cuando los casos bajaban, Macri empezó con abran las escuelas, pero ahora es muy diferente. Es muy diferente a hacerle notar al gobierno que se zarpó el año pasado con las aulas cerradas. Bueno, Larreta ya tuvo 2 oportunidades para facturar políticamente esa supuesta defensa de la escuela, que yo creo que es falsa, creo que es mentira, como ya les dije, porque el presupuesto educativo porteño viene cayendo sostenidamente, porque no se hicieron el año pasado las adecuaciones edilicias que habrían permitido efectivamente que este año hubiera presencialidad. Ese era el Larreta presidencial, un Larreta que hacía obras en las aulas, aparecía ahora por ahí con las aulas todas adecuadas, como nosotros tenemos adecuado acá el estudio de Radio con Voz, y le decía a Alberto Fernández o a Nicolás Trota, che, mirá, mis aulas están así, ventilación cruzada, yo presencialidad a full. Bueno, eso no pasó. Y es curioso, entonces, ese giro hacia el desacato de una medida sanitaria en el peor momento de la pandemia desde que estalló. Es curioso pensado desde su posición, desde la posición del jefe de gobierno. Y ojo, porque sé que habló gente del oficialismo, no están rotos todos los puentes. Habló, por ejemplo, Sergio Massa con Horacio Rodríguez Larreta el lunes, ya después de desatada esta pulseada, y el propio intendente le confesó, estoy muy presionado. Bueno, la oposición en realidad está dando esta semana un giro muy preocupante que incluye a todos sus dispositivos de poder y a todas sus variantes y vertientes internas, halcones, palomas, dirigentes políticos, medios de comunicación afiliados con esa oposición. Sí, incluyo también a los medios abiertamente opositores, que fueron abiertamente oficialistas durante el gobierno de Macri y que ahora se radicalizaron a un nivel locoide, ¿no? Con La Nación más a la cabeza. Para mí muy parecido a aquel 678 del último kirchnerismo, discúlpenme los que les gustaba, pero con un agravante, no es un programa aislado en un solo canal de televisión. Es un canal a 24 horas, en el caso de La Nación Más, y otros canales súper escuchados que en la misma sintonía torpedean medidas sanitarias que estamos tomando como sociedad para protegernos. Esto se da en medio además de una crisis social y económica descomunal. Hoy, Marcelo Longobardi, una de las voces más potentes de estos medios radicalizados en su giro opositor, dijo algo que me parece realmente muy grave. Vamos a tener que formatear la Argentina de un modo más autoritario para evitar semejante descalabro. Dijo Marcelo Longobardi, que no es precisamente el más radicalizado dentro de esas voces radicalizadas de los medios abiertamente opositores. La verdad que siempre flotó en determinada élite de la Argentina esa idea de la supremacía moral, la gente bien, los civilizados, los educados, en oposición a la barbarie, ¿no? A esos pobres que no pueden ejercer la democracia. En este caso, hasta el mismísimo Lanata se quedó estupefacto porque estaban hablando entre ellos y Jorge Lanata le dice, qué fuerte eso que dijiste, es para discutirlo. Para mí es algo más que fuerte, ¿no? Está a 1 centímetro del voto calificado o de avalar un giro autocrático como el de Bolsonaro o un golpe como el de Bolivia. Quedó flotando la duda de si lo de Longobardi es un deseo o una advertencia o un diagnóstico. Son demasiadas coincidencias. Un jefe de gobierno que se pone en rebeldía frente a una decisión que tiene rango de ley, que es un decreto de necesidad de urgencia. Un periodista de la radio más potente del país que dice esta barbaridad del giro autoritario. La CIA, que pronosticó en su último documento de amenazas globales, un documento de 27 páginas que suele publicar, pronosticó una convulsión política en América Latina. Dice que por la polarización y la violencia, la frustración pública está aumentando por las recesiones económicas que genera el bicho, el COVID-19.
Miren que lo que pasó en Bolivia está muy cerca en el tiempo. Lo de Bolsonaro también. ¿Cuánta distancia hay entre desconocer un fallo de la justicia porteña, después un fallo de la justicia federal y en el medio un dictamen como el que dio la Corte Suprema, que dijo, me voy a tomar 5 días pero voy a resolver y la potestad de decidir sobre esto la tengo yo? ¿Qué diferencia hay entre desconocer todas esas instancias y desconocer una elección? Si se genera el caldo de cultivo social necesario, como pasó en Brasil, por ejemplo, con Sergio Moro, ¿no? Con las denuncias de corrupción falsas, que a la postre se probaron falsas. Si se genera ese caldo de cultivo social, ¿no nos podemos asomar a un abismo de ese tipo? A veces parece a la vuelta de la esquina. De verdad, es un momento crítico en términos sanitarios y es un momento ahora también crítico en términos políticos, por algo que yo jamás creí que fuera a ser Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. Me parece que es una apuesta kamikaze, como dije, en la cual él muy probablemente salga dañado, pero en la cual pueden salir beneficiados los que aparentemente lo tomaron de rehén. Ellos ya intentaron llegar al poder por los votos, ya lo consiguieron y ya hicieron un desastre. Ahora pueden intentar otras vías, cuidado. Sí, ¿qué tal, gobernador? Buenas tardes. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. 2 preguntas le quiero hacer. La primera está vinculada al motivo de esta reunión y preguntarle qué nivel de acuerdo hubo con las prepagas y obras sociales, que entiendo que aquí están todas representadas, para priorizar en las clínicas, en los sanatorios, los públicos y los privados, priorizar atención en sectores de cuidados críticos a casos de COVID. Es una resolución que emitió el Ministerio de Salud, pero hubo finalmente acuerdo porque algunas clínicas privadas se oponían a esto y decían que ellos tenían que, o por lo menos decían que tenían que atender un montón de otros casos. La segunda pregunta tiene que ver con el diálogo con la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de la situación crítica que usted recién exponía, ¿usted piensa en algún diálogo necesario con Rodríguez Larreta, teniendo en cuenta que se produjo este cortocircuito por el tema de las clases? Y si tiene programado algún llamado o alguna reunión para delinear nuevas medidas. Gracias. Sí, no, con respecto a lo primero, tal vez algún periodista, yo lo escuché ayer a la noche, leyó la resolución y empezó a hablar de que íbamos a estatizar las clínicas privadas. Entonces yo digo, también hay que tener un poco de responsabilidad como se informa, porque si uno lee ese decreto con mala leche o con buena leche, eso no dice en ningún lado. Entonces me parece que no es así. Lo hemos hablado ayer a la noche mismo con representantes del sector privado, le explicamos lo que queríamos hacer. No es que tuvimos que llegar a un acuerdo, estuvimos todos de acuerdo siempre, porque lo único que se está diciendo es que se va a priorizar COVID y cualquier otro caso que tenga necesidad de acceder a la terapia intensiva. Y le da una cobertura al sector privado también, porque se convierte en una política pública y no en una decisión de una empresa que a veces es una empresa comercial que puede ser sujeta a discusión. Entonces fue para cubrir y contribuir al trabajo que hacen de todas maneras y que vienen haciendo, y la verdad con la mejor voluntad, y siempre se entendió así. Me parece que anoche de nuevo empezaron las falsas noticias, a buscar cizaña, empezar a buscar enfrentamientos, y me parece que no conduce a ningún lado. Yo le pido de nuevo, porque lo tengo visto ayer, que traten de informar con un poquito más de responsabilidad. Y agrego más, mi teléfono lo tienen todos, el de Daniel o el de Nico lo tienen todos. Entonces, si alguien tiene una duda sobre la naturaleza de una medida, antes de informar cualquier cosa, llame por teléfono. Porque así no es. Así no es. La verdad que así no es. Porque después estamos ahora contestando esta pregunta de una duda que nunca existió. Y sobre un hecho que es mentira. No hubo un conflicto con el sector privado por esa resolución. Entonces, a mí me preguntan, ¿se resolvió el conflicto? ¿Qué conflicto? Es mi respuesta. El conflicto que trataron de inventar algunos medios de prensa. Y lo digo con todas las letras,
porque me parece que ya es una cosa permanente y estamos en una emergencia. Se está muriendo gente en todo el país y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que no es momento para todo el tiempo interpretar para un lado del conflicto de los demás. Me parece que hay que asumir un poco más esa situación. Después, la segunda pregunta. Por supuesto, imprescindible. Yo nunca corté en el teléfono, mantengo permanentemente, no quiero adelantar, no quiero decir nada. Siempre mantuve la voluntad de diálogo y de coordinación porque me lo impone la realidad. Si vos me decís, ¿tenés que coordinar algo con Australia en medio de una pandemia, aunque tengan las dos pandemias? No. ¿Tienen que coordinar con la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Porque como está pasando hoy, si las medidas son distintas de un lado y del otro de la General Paz, me parece, mi impresión, es que lo que hacemos es hacer que las medidas no sirvan. Entonces esto de decir, me gusta esta medida, la aplico, no me gusta esta medida, la aplico, pone en condición a las personas de tener que decidir y me parece que no sirve. De nuevo, sin ánimo de polemizar, por supuesto, estamos con la disposición, lo vamos a seguir haciendo, partiendo de la realidad. Y la realidad es esta que comentaba Claudio, no yo. La realidad es la que comenta Claudio y que afecta obviamente al AMBA, porque muchísima gente es socia de obra de prepagas o afiliada y vive en AMBA y se atiende usualmente en la capital, pero bueno, y es una situación de emergencia. Entonces, en una situación de emergencia, como decías, en una situación, ¿quién lo dijo? En una situación extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias, por supuesto, y lo entendemos todos y es de sentido común. Ahora, negar la situación, y lo digo sin señalar a nadie, me parece que no conduce a nada, conduce a conductas equivocadas, incluso en lo individual, porque alguien va a decir, che, pero a mí no me habían avisado que estaba así. Y bueno, es importante avisar, y estos 30.000 casos se van a convertir inexorablemente en algunos internados, en algunos en terapia intensiva y en algunos que lamentablemente fallezcan. Y cuanto más casos haya, más va a ocurrir eso. Y no es una cuestión de testeo, porque lo que está pasando son casos confirmados. Entonces, en todo caso, si hubiera insuficiente testeo, son más los casos y la situación es peor. No es que por los testeos hay más casos de los que hay. Lo que pasa es que seguimos viendo la misma estadística. Cuando esta pandemia empezó, todos dijimos, bueno, es tan tremendo el horror que vivimos que indefectiblemente vamos a salir mejores de esta pandemia. Porque nos vamos a dar cuenta de lo minúsculos que somos. Tan minúsculos que un ser imperceptible, que es un virus, puede ser capaz de contagiarnos y matarnos. Y ni siquiera sabemos muy bien cómo prevenirlo, no sabemos por dónde viene. Yo me contagié, nunca supe quién me contagió. Y entonces decíamos, seguramente de semejante horror vamos a salir mejores. Y Caballero reflexionaba y decía, bueno, pasado el tiempo, los que eran buenos salieron buenísimos, pero los que eran malos salieron malísimos. Y yo no me quiero quedar con esa idea. Yo quiero insistir en que debemos ser buenísimos todos. Todos debemos salir mejor de la tragedia que nos toca vivir. Todos. Días atrás lo escuchaba alguien a quien quiero y admiro enormemente, que es el Pepe Mujica, y hablaba de nuestro país. Y decía algo que me duele, pero me duele porque es verdad. Hay una parte de la Argentina que está enferma de odio. Y el odio no ayuda a nada, ¿eh? El odio nos contamina más. El odio nos frena. El odio nos lleva a festejar la derrota del otro, no el triunfo de uno. Y eso no sirve para nada. No sirve para nada. Porque en este momento, como bien dijo Santiago, es un tiempo para que reflexionemos y para que nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Andamos golpeando puertas buscando vacunas. Cuando consultamos a los científicos nos dicen, ponete el barbijo y mantenete a 2 metros de distancia, usa mucho alcohol y si podés quedarte en tu casa, quédate. Ese es el remedio que tenemos. Es un tiempo muy difícil, que tenemos que comprenderlo, porque uno no resuelve las cosas arbitrariamente.
Cuando tomé la decisión, por ejemplo, de decir no sigamos con las clases presenciales, fue producto de haber visto que el crecimiento en el término de 20, 30 días de contagios en el AMBA de chicos de recién nacidos a 19 años era superior al 200%. ¿Y qué hago? ¿Me hago el distraído? ¿Qué hago? ¿Miro las encuestas? ¿Qué hago? Llamo a los que saben, y los que saben me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece entre un 25 y un 30% más, un tercio más crece. Y esa circulación lleva virus encima y multiplica los contagios. Es un tiempo muy difícil y debemos cuidarnos. Por mucho que nos pese el seguir cuidándonos después de un año de cuidados. Porque está claro que el virus no se fue, está claro que vuelve y está claro que vuelve con más virulencia. Y como nosotros tenemos la capacidad de la experiencia, eso es lo que tiene un don, es un don que tiene el ser humano y que los animales parecen no reconocer. Nosotros sí tenemos el don de la experiencia. Miremos para atrás. Todo empezó en la ciudad, se extendió al AMBA y de allí empezó a irradiar al resto del país. Pulgar abajo, Mauricio, pulgar abajo. Enemigo número 1 del trabajo. Pulgar abajo, Horacio, pulgar abajo. Son el camino directo para el carajo. Pulgar abajo, Mauricio, pulgar abajo. Enemigo número 1 del trabajo. Pulgar abajo, Horacio, pulgar abajo. Nuestra Argentina nunca más para el carajo. Pulgar abajo, Mauricio, pulgar abajo. Enemigo número 1 del trabajo. Pulgar abajo, Horacio, pulgar abajo. Son el camino directo para el carajo. Pulgar abajo, Mauricio, pulgar abajo. Enemigo número 1 del trabajo. Pulgar abajo, Horacio, pulgar abajo. Nuestra Argentina nunca más para el carajo. No es el primer Larreta en la historia que asalta al Estado para saquearlo. Del pueblo depende que sea el último. Pulgar abajo, pulgar abajo. Pulgar abajo, pulgar abajo. Y bien, nos vamos con una cara mejor, un poquito más alegre, vamos a combatir al virus, vamos a volver a ganar en las legislativas y vamos a volver a ganar con Cristina Fernández de Kirchner, porque sí, porque la queremos, como queremos a Alfonsín, a Néstor, a Perón y a Evita. Estamos de este lado de la tribuna, con Diego, con el Papa, con Dolina, con León Gieco y ponele los que vos quieras. Allá enfrente están los Duhalde, los Pichetto, allá enfrente están los Macri, los Bullrich, allá enfrente está lo peor de la República Argentina que gobernó de los últimos 210 años, 180. Así que bueno, nada, me despido, pero ves una carita un poco más contenta, más alegre que esta cara de orto que tenía con esta misma camisa, esta misma corbata cuando estuve en ADN esta semana. Más feliz, sacame esta cara. Ahí está. Chau. Muchas gracias. Hasta el próximo informe y hasta el próximo Vení Cuando Quieras, que va a ser el sábado de 14 a 17 en AM 530. Somos radio, qué carajo. Greco querido, ¿cómo estás? Qué contento se te ve. Sos de los pocos hombres que hacen política, que militan, que son activistas y que se los ve cada vez más radiante. Todos los demás hechos mierda del odio.